somos el grupo de energía solar fotovoltaica. Está compuesto por Selena Correa, Yamila Godoy, Valeria Valenzuela y quien les habla, Evelina Flores. Bueno, la propuesta que le traemos con este proyecto es la necesidad energética en la zona rural, donde apostamos al cuidado del planeta y al el uso de las energías renovables. Nosotros para este proyecto tuvimos que proceder a distintos elementos como la investigación, la recolección de datos, análisis y cálculos de tanto de lo que íbamos a usar como implementos para la instalación como para un presupuesto en general. El proyecto está basado en un lugar rural donde nosotros preveemos ubicarlo en una zona del departamento de Tacuarembó, un paraje Rincón de Carpintería, una vivienda que data de más de 100 años, ha sido refaccionada en varias ocasiones. Al día de hoy está habitada por 4 personas y tiene 6 habitaciones. Bueno, como objetivo general tenemos el dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica para poder abastecer la demanda energética que tiene la vivienda, aportando así un plan con el aprovechamiento del recurso natural. Como específico tenemos analizar el análisis y cálculo del consumo de la vivienda, el análisis de los cálculos de la cantidad de paneles y baterías, el seleccionamiento de los elementos para la instalación y presentar un presupuesto final. ¿Qué es la energía y cuál es su importancia? Bueno, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, de producir movimiento, de generar cambios. Se basa en convertir, usar, almacenar y transferir la energía. La vida en todas sus formas es totalmente dependiente de la energía. En todos los procesos está involucrada. También lo utilizamos para satisfacer necesidades como vivienda y transporte. Propiedad de la energía. Una propiedad es lo que se transforma, se conserva, se transfiere y se degrada. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma y se conserva. En el mundo de hoy se necesitan nuevas estrategias energéticas más limpias y más eficientes como la energía solar, la energía eólica, la energía de biomasa y la energía hidráulica. Bien, ahora tenemos las energías renovables, que son un tipo de energía. Las energías renovables son todas aquellas energías que son producidas a través de fuentes naturales. Entre ellas son algunas esas 5, y las energías renovables se pueden generar tanto energía térmica, como para calentar algo, un fluido normalmente, o generar energía eléctrica. Entre las que generan energía eléctrica está la hidroeléctrica, se utilizan represas, que utiliza el flujo o la fuerza del agua para hacer mover una turbina, que esa turbina empieza a producir la electricidad. Después tenemos la geotérmica, que la geotérmica se puede usar tanto como para calentamiento de agua, porque es el calor interno de la tierra, o también en algunas partes se usa la geotérmica para generar electricidad. Después tenemos la eólica, que aprovecha el movimiento del viento para hacer girar los palos de un aerogenerador, que este aerogenerador hace mover una turbina que nuevamente empieza a generar energía eléctrica. Después tenemos la de biomasa, que la biomasa son aquellas energías que se producen a través de fuentes orgánicas, de recursos orgánicos, como son alimentos o desechos animales o desechos residuos urbanos de la ciudad. Normalmente se utiliza para generar combustibles. Y por último tenemos la solar, que la solar se trata del aprovechamiento de la radiación solar del sol, que existen 2 tipos: la térmica, que utiliza esa radiación para calentar un fluido, por ejemplo se utiliza para calentar agua de piscinas o el agua sanitaria de una casa o un hotel, por ejemplo. Y la solar fotovoltaica, que es la que utilizamos en este proyecto, que a través de la radiación solar genera electricidad cuando la radiación incide en las placas de los paneles.
Bueno, la energía solar funciona a través de células solares, las cuales cuando la radiación solar incide sobre ellas generan la corriente eléctrica. Esta corriente se utiliza para producir energía, tanto como la que estamos utilizando ahora o en cualquier lugar que sea necesario. Como en este caso queremos proveerla para la casa que no consta con energía. Bueno, los subsistemas. Existen 4 subsistemas que se encargan de producir la energía. Está el subsistema de captación, que es el que transforma la radiación solar que incide en él en electricidad. En este se encuentra el panel fotovoltaico. Luego tenemos el subsistema de almacenamiento, que es el que almacena la energía generada que no se está utilizando. Esto logra que haya energía en todo momento, sin importar si hay radiación incidente sobre el panel fotovoltaico. Luego tenemos el subsistema de regularización, que es el que regula la energía que reciben las baterías para que éste no reciban más de lo que son capaces de almacenar. Y por último, el subsistema convertidor, que es el que convierte la corriente generada o almacenada, que es continua, a corriente alterna. Para esto, este subsistema cuenta con un inversor. Bueno, ahora tenemos la clasificación de las instalaciones solar fotovoltaica. Vamos a empezar por el sistema fotovoltaico conectado a red, donde toda la energía generada por los módulos es volcada a la red o también es vendida a la red, lo que eso amerita que tener un aporte económico importante. Consta de un grupo de paneles, dependiendo de la demanda que vamos a necesitar, un inversor que va a ser el que transforma la energía generada por el panel y después es a demanda de tanto del uso de la vivienda o lo que nos sobra, por así decir, se vuelca a la red. Después tenemos el otro sistema Fotovoltaico aislado, que es el que utilizaremos. El de autoconsumo. En ese caso tenemos el grupo de paneles, donde es conectado a un banco de baterías, que va a ser la parte importante del sistema, donde va a ser almacenado toda la energía que vamos a necesitar, ya que este sistema no va a estar conectado de ninguna forma a la red eléctrica. Entonces tenemos que tener una forma de almacenamiento. Vamos a tener un regulador y un inversor y después vamos a poder usarlo. Acá tenemos el módulo fotovoltaico. Los módulos fotovoltaicos son células solares conectadas entre sí de manera en serie o paralelo. Estas células solares constan de una determinada tensión y potencia. Esa tensión y potencia depende del tamaño de la superficie de la célula. Por lo tanto, la potencia que el módulo va a generar o a otorgar depende de cuántas células solares tiene. Existen 2 tipos de módulos fotovoltaicos. El monocristalino, que es mucho más eficiente y tiene un mayor rendimiento, pero es más caro, y los policristalinos, que tienen un menor rendimiento, pero son mucho más baratos, pero a su vez también son menos eficientes. Ambos tipos de módulos constan con una cubierta de vidrio templado de más o menos 3-4 milímetros de espesor, un aislante que tiene una gran resistencia a la radiación ultravioleta, que también sirve como un protector para la humedad, ya que la humedad puede afectar a la célula solar porque puede generar una oxidación en su material. Y después también tenemos las células solares, obviamente, los elementos de conexión entre cada célula solar, y tenemos el marco de aluminio anodizado, que se sirve como soporte para el módulo. También el módulo funciona gracias al efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Que es este dibujito de aquí. Es que la radiación que viene en forma de onda, que son llamados los fotones, colapsan contra la superficie del panel, generando que muevan los electrones que tienen el material,
que al momento de ese choque generan ese movimiento que cuando sale, logra que los electrones se muevan y salgan del átomo, genera una corriente eléctrica. También se tiene que tener mucho en cuenta al momento de hacer una instalación solar fotovoltaica la ubicación de los paneles. Los paneles en este hemisferio, en el hemisferio sur, tienen que estar orientados hacia el norte y no tienen que tener ningún tipo de obstáculo que genere sombra sobre el panel, ya que genera una pérdida de energía. También se tiene que tener en cuenta que para este tipo de instalaciones se necesita un soporte que aguante más o menos 150 km/h de fuerza de viento, porque si no se pueden romper. Ahora tenemos el regulador de carga, que es el que se encarga de regular, como dice la palabra, el flujo energético desde los paneles hacia las baterías y hacia la instalación. Es el que transforma la energía y es el que nos da las garantías para que pueda ser almacenada también en las baterías, ¿no? La energía que entra es el que también regula el tema de la sobrecarga de las baterías. Bueno, por acá tenemos las baterías, las cuales son necesarias porque puede ocurrir alguna variación en el clima, de tiempo con que el panel se nuble o algo, un sombreado, ahí va, no salía. Y es necesario tener un sistema de almacenamiento de energía, en el caso, en esta instalación que necesitaremos nosotros por el hecho de que al no estar conectada a la red tiene que tener un respaldo. Las baterías se transforman la energía química en energía eléctrica. Inversores. Los inversores son fotovoltaicos que convierten la corriente continua del sistema en corriente alterna. Esto se hace a 220 volts de valor eficaz y una frecuencia de 50 Hz igual a la de la red eléctrica. Esto alimenta los aparatos que trabajan con corriente alterna. Bueno, acá tenemos el dimensionamiento, el cual podemos ver que la energía total que consume la casa sería de 6.798 kWh y con una potencia de 2.098 watts. Pero como podemos observar en esta gráfica, vemos que el calefón ocupa el 55,2% de la energía. Por esta razón decidimos excluirlo del dimensionamiento, el cual nos queda con una potencia de con una energía total de 3.500 kWh y una potencia de 598 watts. Bien, para hacer el cálculo de paneles, para saber la cantidad de paneles que se necesitaban para esta instalación, tomamos en cuenta el consumo de energía sin el calefón. Esto nos dio 3.500 Wh, como dijo Selena, y a través de eso hicimos estas cuentas, que se utiliza el consumo total de la vivienda, el PR, que PR es un porcentaje de pérdidas, que por si las dudas que pueden pasar, una de esas pérdidas puede generarse por el sombreado, por ejemplo, o la suciedad arriba del panel. Eso nos lleva lo utilizaremos en la cuenta de E, que es el consumo real de la vivienda, que se utiliza esos dos valores para Java. Después de que tuvimos C, calculamos E-panel, que ese panel es la energía que el panel debe suministrar a la casa. Por eso utilizamos E y nuevamente un PR, pero en este caso de 0,9. Después utilizamos el total de E-panel, que era 4.575, la potencia pico, que es la potencia que que tiene el panel, y la hora solar pico más desfavorable, que en nuestro caso era 3,05, que es la del mes de junio. Eso en total nos da 3,75 o 4 en total de paneles.
Bueno, nosotros seleccionamos un panel monocristalino de 72 celdas que cuenta con una potencia de 400 watts y 24 volts. En nuestro caso utilizaremos 4 paneles que serán conectados en paralelo. El voltaje será igual y se le sumará el amperaje. Y acá tenemos el cálculo de batería. El cálculo de baterías nuevamente utiliza el consumo total de la vivienda y los PR, que son, nuevamente lo explico, que son las pérdidas, el porcentaje de pérdidas que pueda llegar a tener. Para eso calculamos el CBAT, que CBAT es la capacidad de la batería, o sea, la cantidad de capacidad de la batería. Se supone que eso es lo que nuestras baterías no tendrían que suministrar al final, o sea, todas en conjunto. Una vez que tenemos todas las baterías, nos tienen que suministrar 1029 amperios. Para eso también tuvimos que hallar la potencia de la batería. ¿Qué es la potencia de la batería? Se utiliza el voltaje y los amperajes. Los amperajes son los 200 amperohoras que tiene la batería. Eso es algo de la batería, de la batería que seleccionamos. Y los 24 volts es por el voltaje con el que trabaja nuestra instalación. Después, para hallar la cantidad de baterías, dividimos los 1029 por los 200 amperios de la batería seleccionada, que en total nos da 5, por lo tanto utilizaremos 5 baterías en nuestra instalación. Hemos seleccionado unas baterías de 200 amperes, como dijo Evelina, y 24 volts, con un sistema BMS que es de control y seguridad para el sistema que vamos a instalar, donde va a regular en cierto modo la capacidad de almacenaje. Son muy eficientes y muy modernas las que seleccionamos, porque hay una gran variedad en el mercado, pero lo que buscamos es también su durabilidad en el tiempo y además que su ciclo de vida sea bastante importante, porque ya que la vivienda se va a regir por ese sistema y la demanda de energía va a ser mediante el almacenamiento que tengan las baterías. Bueno, también seleccionamos el inversor híbrido, que es inversor regulador, que cuenta con una alta eficiencia de 98% y con un rango MPPT de 30 BCD a 80 BCD. Bueno, acá tenemos el presupuesto final, el cual incluye todos los elementos de la instalación, menos la mano de obra, que nos queda con $10.045 y en pesos serían 441.892 pesos uruguayos. Bueno, como conclusión final tenemos que una vivienda aislada pueda lograr el abastecimiento igual, o sea, que la vivienda esta rural pueda lograr obtener un abastecimiento igual al que tenemos acá en una casa urbana, con la diferencia que tendrá su propio abastecimiento de energía con las baterías y los paneles. Por eso nosotros ofrecemos este kit fotovoltaico, ofreciendo con los implementos que van a implicar la instalación, porque ya que va a ser en una vivienda rural aislada, proporcionamos todos los implementos. Y además presentamos un presupuesto que, si bien es alto, a largo plazo se pueden ver los beneficios de una solución favorable para una vivienda aislada rural que no está conectada a red y siempre apostando a las energías renovables.